Hola mis amados hermanos, gusto de estar nuevamente con ustedes en estas clases de escuela dominical de la palabra de Dios. Todo lo que aquí vemos es tratando de sacarlo de lo que es la revelación de Dios para el hombre, que es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. No nuestras opiniones o las de algunas otras personas, sino lo que Dios ha revelado. Y el tema que vamos a ver ahora se titula Yo pecador justificado. Yo pecador justificado. Entonces vamos a abordar el tema de la justificación según la palabra de Dios, no según los hombres. Según la Biblia, justificación es el acto de declarar justo a una persona. No es hacer justo, sino declarar justo a una persona. Ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 25:1, estaba este concepto de que en un juicio al justo se le absuelve y al culpable se le condena. ¿Sí? Y ahí en esa cita que les digo dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Entonces, delante de Dios hay el concepto del pecado, y la palabra de Dios define varios pecados en base a las Escrituras. Y básicamente es cualquier falta de conformidad conforme al carácter de Dios, ya sea en obra, disposición o estado. O sea, cualquier falta que no se conforme al carácter de Dios. Entonces hay varios pecados. Vamos a ver algunos, los que se ilustran, por ejemplo, en los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel. Y eso está en Éxodo 20, versículos del 3 al 17, para darnos una idea de qué es lo que para Dios considera pecado. Y dice, y ahí están los 10 mandamientos, lo que también se le llama la ley. Dice Éxodo 20, del 3 en adelante, dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ningún otro Dios aparte de mí. 4. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. 5. No te inclines ante ellos. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. 6. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar.
y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometerás asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Bueno, aquí tenemos resumiendo de lo que son los 10 mandamientos. Entonces, el pecado es pecado porque es diferente de lo que es Dios. Porque Dios es eternamente santo. El pecado siempre es contra Dios, aun cuando pueda ser dirigido contra seres humanos. Entonces, aquí entramos ya a la cuestión de la justificación. ¿Por qué? Porque un pecador, y la Biblia dice que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Un pecador en justicia no se le puede llamar justo. ¿Sí? Dios no tolera el pecado, Dios no se agrada del pecado, Dios no lo toma así como una cosa, bueno, ahí se va. No, Dios lo toma muy en cuenta el pecado. Y él dice, por eso vamos a ver que aquí aparentemente hay una contradicción. Porque dice Éxodo 20:37, dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Dice, porque yo no justificaré al impío. Dice, yo no justificaré al impío. El Salmo 143, versículos 1 y 2, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, para Dios está bien definido lo que es el impío, lo que es el justo, y Él dice que nunca justificará al impío, que nadie se justificará delante de Dios. Ya en Job 25:4 decía, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Entonces, es una situación muy difícil. Pero viene la bendición del Señor y tenemos el concepto que habiendo dicho Dios que Él no justificará al impío, pues resulta que Dios justifica a los pecadores. Dice Lucas 18, en el Evangelio de Lucas 18, del 13 al 14, hablando de, no sé si se acuerdan del publicano y el fariseo que fueron a orar y el publicano decía, no soy digno, soy pecador, no soy digno ni de acercarme aquí. Y el fariseo decía, gracias Señor, porque yo no soy como yo cumplo todo lo que dice la ley, los diezmos y todo eso. Y entonces dice el versículo 13, mas el publicano estando lejos del altar, del templo, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el 14 dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cómo puedes? Aquí surge la pregunta que dice, ¿cómo puede Dios declarar justo a un pecador y además ser justo Él? Porque declarar justo a uno que no es justo, no es justo. Entonces, ¿cómo puede ser justo? Porque uno de los atributos de Dios es que es justo. ¿Y cómo puede declarar justo a uno que no es justo? Y aquí tenemos un concepto que es muy importante si queremos estudiar la Biblia, la palabra de Dios y entender los caminos de Dios, que es la justicia imputada de Dios. La justicia imputada de Dios. O sea, ¿cómo le acreditas a alguien algo que no se merece y algo que no hizo? Un juez, si está juzgando a alguien, por ejemplo, que cometió un crimen y que la ley dice que una vez demostrado el crimen, por decir algo, tiene que pasar 20 años en la cárcel. Entonces, eso es lo que dice la ley. Y ya la persona confesó que es cierto lo que hizo, el crimen. Y la ley dice que son 20 años. Y entonces el juez, pues como es muy buena gente, dice, lo perdono, que se vaya. ¿Fue justo ese juez? ¿Hizo justicia? Porque hacer justicia es cumplir la ley. Y la ley dice que son 20 años de cárcel. Entonces ese juez no hizo justicia. Si el juez declara justo, inocente, o no lo condena, entonces el juez es injusto. Y aquí la pregunta es, ¿cómo Dios puede declarar justo a un pecador siendo pecador, siendo culpable? Entonces, tenemos que, el concepto de la imputación es básico para entender la palabra de Dios. Dice Romanos 3:22, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, dice el 22 de Romanos 3, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces tenemos que comentar algo sobre esta doctrina de la imputación, que es difícil de entender, pero es muy importante comprenderla porque es uno de los mayores aspectos de la revelación de Dios. Primeramente tenemos que ver el hecho de la imputación del pecado de Adán a la raza humana. El efecto de que todos los hombres somos considerados pecadores por Dios porque Adán pecó. Entonces está imputando a nosotros un pecado que cometió Adán. Y eso pues también es difícil de entender, pero estamos viendo una imputación de algo que no hicimos, pero que hizo otro. Puede ser algo malo que se nos está imputando a nosotros o algo bueno en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Romanos 5, del 12 al 21. Dice, también de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, dice 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley que violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés, que fue el que trajo la ley,
Todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Aquí está. 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia, pues todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Aquí está la imputación. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y vida nueva para todos. 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el pecado del hombre, es decir, el pecado de Adán fue imputado a nosotros, pero tenemos que entender eso de la imputación. También tu pecado, mi pecado, fue imputado al Señor Jesucristo, que murió en la cruz como ofrenda por el pecado tuyo y mío y del mundo. ¿Sí? El pecado de Adán nos trajo la imputación del pecado a toda la raza humana. El pecado de la raza humana le fue imputado a nuestro Señor Jesucristo y lo pagó subiendo a esa cruz. O sea, hubo un pago, no fue, ahí te perdono. Dios no funciona de esa manera. Dice 2 Corintios 5:14, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Y en 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, Jesús, que nunca pecó, Jesucristo, bueno, nuestro pecado le fue imputado a Él y Él murió en la cruz como pago. Entonces, es la justicia de Dios, es lo que estamos viendo aquí. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas,
Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Entonces, la justicia viene de Dios. Él nos justifica, es obra de Él, iniciativa de Él, y Él lo logró pagando el precio en esa cruz. Entonces, esa justicia de Dios para nosotros no puede ser aumentada por la piedad de aquel al que le es imputada, ni tampoco puede disminuir por causa de su maldad. Ahora, esa doctrina de la imputación es difícil de asimilar, pero vamos a ver brevemente cómo las Escrituras nos dan algunos ejemplos, muchos ejemplos e ilustraciones de la imputación, pero vamos a ver algunas aquí. Por ejemplo, Dios proveyó túnicas a Adán y Eva. Para obtenerlas fue necesario derramar sangre. Dice en Génesis 3:21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué pasó? Para que Adán y Eva pudiesen ponerse ropa, Dios les puso pieles de animales, tuvo que sacrificar animales. Entonces, vino pagando esos animales, ¿no? También en el caso de Abraham, dice que a Abraham le fue imputada justicia por haber creído en Dios. Como hemos visto, todos somos pecadores. Abraham era pecador también. Y dice en Génesis 15:6, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y el apóstol Santiago en el 2:23 lo dice de esta manera, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Y hay un caso también en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo recomienda a Filemón, de un esclavo que había huido de Filemón, pero que se llamaba Onésimo, y anduvo con Pablo y le ayudó mucho y todo eso, pero pues debía eso, ¿verdad? Entonces iba a regresar, y Pablo, aquí quiero que podamos entender la recomendación que le hace a Filemón, que implica la imputación, tanto el lado positivo como el lado negativo. Y dice la carta de Filemón 1:17 y 18, dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. ¿Se fijan cómo se está imputando Pablo un mérito y un demérito? Dice, yo tengo mérito con Filemón, te estoy enviando a Onésimo que te falló, pero recíbelo como si me recibieras a mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa influencia, ese agradecimiento que debería tener Filemón para Pablo, dice, se lo está imputando Pablo al esclavo de nombre Onésimo. Entonces, dice, recíbelo como si me recibieras a mí. O sea, el mérito mío se lo estoy dando a él. Y luego dice también, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. O sea, el demérito, lo que ese esclavo le debía a Filemón, dice, cóbramelo a mí. ¿Se fijan cómo por varias partes de la palabra nos habla de esa imputación? Que tenemos que entender eso de la imputación,
para poder asimilar el concepto de la justificación y asimilar cómo es posible que Dios, que había dicho que Él nunca justificaría al impío, y ahora lo está justificando por la imputación de nuestro pecado. Todo nuestro pecado se lo está imputando a Cristo. Y toda la justicia y la obra de Cristo nos la está imputando a nosotros, de manera que el Señor, cuando nos ve a nosotros, ve a su Hijo amado Jesucristo. Hagan de cuenta que como si el Señor Jesucristo le estuviera diciendo lo que le dijo Pablo a Filemón: si algo te debe, yo lo pago. Y lo pagó nuestro Señor en la cruz. Bien, pues esta es la primera parte de esta serie que vamos a ver, que se llama Yo Pecador Justificado. Ojalá pudiéramos estar siempre unidos y avanzando en esto. Los espero el próximo domingo, igual a la misma hora. Y bueno, si alguno no lo puede ver o oír cuando sale el domingo, pues tenemos nuestras páginas y en las redes sociales, ahí queda grabado y lo podemos ver, meditar los temas que estamos viendo, aunque sea más noche o otro día, entre semana, etcétera, ahí queda grabado. Inclusive los podemos bajar de la página de la iglesia y los podemos ir coleccionando si gustan. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho, que el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.